Vamos a desarrollar la parte de neurología. Vamos a empezar con lo que es enfermedades cerebrovasculares y la otra parte vamos a hacer esclerosis múltiple. Les he traído a manera de introducción un caso clínico, ¿no? Es un paciente de 68 años con antecedentes de hipertensión, tabaquismo, diabetes, tiene un antecedente quirúrgico de bypass y dice que mientras hablaba por teléfono presenta en forma brusca imposibilidad para hablar. Él podía entender lo que le decían, pero no podía hablar. La presión arterial la tenía en 18/10. El señor tomó su enalapril y en unos 20 minutos ya estaba normal, se sentía bien, ¿no? Al día siguiente le sucede más o menos lo mismo, pero se añade una falta de fuerza en el brazo derecho y decide ir a la emergencia. En la emergencia se le toma la presión, estaba en 16/10, no podía hablar ni escribir, sí entendía órdenes, ¿no? Tenía un borramiento en el surco nasogeniano derecho y una paresia en el miembro superior derecho, con un Babinski positivo. No había alteración sensitiva y no habían signos meningios. Bueno, este es un típico caso de un paciente con un ictus, ¿no? Y vamos a volver al caso al final, ¿ya? Para analizar algunos aspectos. La enfermedad cerebrovascular, o SB, ¿no? Tiene varios sinónimos. Anteriormente se le conocía como ACV, ¿no? El accidente cerebrovascular. Después se postuló desorden cerebrovascular. Ahora se habla de enfermedad cerebrovascular. En realidad el nombre no tiene mucha importancia, ¿no? Más o menos se refiere a lo mismo, ¿ya? ¿Y en qué consiste esto? Es un trastorno en el cual un área del encéfalo se afecta en forma transitoria o permanente, ya sea por una isquemia o por una hemorragia, ¿no? Y pueden estar uno o más vasos sanguíneos afectados, ¿ya? Aquí tenemos un cuadro donde se clasifican las enfermedades cerebrovasculares en isquémicas y hemorrágicas. Dentro de las isquémicas podemos tener una isquemia global o una isquemia focal. Nos referimos a una isquemia global, por ejemplo, un paciente que hace un paro cardíaco, ¿no? Entonces tiene una isquemia global, ¿no es cierto?, de todo el cerebro. Y focal cuando se afecta una determinada arteria o una determinada zona, digamos, ¿no? Y dentro de estas isquemias focales podemos tener lo que es el ataque isquémico transitorio o TIA y cuando ya existe una lesión irreversible, el infarto cerebral. Ambos casos, las causas pueden ser aterotrombóticas, cardioembólicas, lacunares, de causa rara o poco habitual y de causa indeterminada, ¿ya? Eso en cuanto a las isquemias. En cuanto a las hemorragias, ¿no? Podemos dividirlas en hemorragias intracerebrales y hemorragias subaracnoideas. Dentro de las hemorragias intracerebrales vamos a tener causas en el parénquima o en el ventrículo. Y dentro de las que ocurren en el parénquima podemos tener hemorragias a nivel de un lóbulo, a nivel profundo, a nivel del tronco encéfalo y a nivel cerebeloso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las enfermedades cerebrovasculares? A la cabeza, la causa principal es la hipertensión, ¿ya? Es la causa principal de ictus. En este caso vamos a hablar la primera parte del ictus isquémico y posteriormente ya vamos a agarrar la parte hemorrágica. Otras causas son la diabetes, dislipidemia, un ataque isquémico transitorio previo o un ictus previo, fibrilación auricular, estenosis carotidia, enfermedad coronaria, tabaquismo, alcohol. Existen factores de riesgo que no se pueden modificar, ¿sí? Como por ejemplo la edad. A partir de los 55 a 60 años, solo por la edad ya existe un riesgo de ictus. También en cuanto al sexo, es un poco más en los varones. Hay también factores raciales, ¿no? Por ejemplo, los afroamericanos, los hispanos, los chinos tienen mayor incidencia de ictus, mayor riesgo. Y también hay factores hereditarios que pueden incrementar el riesgo. Además existen otros factores de riesgo que son no tradicionales o son poco frecuentes. No está establecido en forma muy clara, ¿no?, el papel en estos casos, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, tenemos
la calcificación del anillo mitral, prolapso de válvula mitral, foramen oval permeable, el uso de anticonceptivos o estrógenos, infecciones crónicas, migrañas, estados hipercoagulables, ¿ya? Entre otros. Son factores de riesgo menos frecuentes, ¿ya? En cuanto a la fisiopatología de lo que ocurre en la isquemia, nosotros tenemos un aporte constante de sangre hacia el cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano que no acumula glucosa, ¿sí? No acumula oxígeno, entonces es un órgano que requiere un constante aporte de estos elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando no fluye una adecuada cantidad de sangre, ¿no? Cuando hay una obstrucción en una arteria, disminuye el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Al disminuir el flujo sanguíneo, lo que disminuye es lo que les estoy mencionando, el aporte de glucosa y el aporte de oxígeno, ¿ya? Y ahí empieza toda la cascada, digamos, que se presenta en los casos de ictus isquémico. Entonces, aquí tienen, ¿no?, el flujo sanguíneo cerebral que se mide en mililitros por 100 gramos de cerebro por minuto. Lo normal es que sea entre estos valores, entre 60 y 100. Ese es el flujo normal que debe existir en el cerebro. A medida que el flujo va cayendo, pueden haber ciertas alteraciones. Si ya baja de 60, ¿no?, podemos estar hablando de una oligoemia, ¿no?, pero quizás todavía pueda haber algunos mecanismos compensatorios, pero existe un punto crítico que está alrededor de 20, ¿no?, en el cual ya empieza a haber trastornos neuronales. Entonces, entre 10 y 20 tenemos una zona que se llama penumbra, y si es menos de 10 ya se convierte en un infarto. La penumbra es una zona potencialmente salvable si es que se trata a tiempo esa disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Me dejo entender, ¿no? Entonces, si trasladamos este esquema a este gráfico, ¿no?, estamos viendo aquí el flujo sanguíneo cerebral que disminuye a este nivel, ¿no?, alrededor de 20, como les digo, y en este momento se alteran la membrana, ¿no?, los canales de sodio, potasio. Entonces hay una zona, digamos, extensa, ¿no?, de acuerdo al territorio vascular afectado, ¿no?, que se convierte en una penumbra isquémica. Eso es tiempo, ¿no?, minutos a horas. Entonces, al inicio de esta penumbra isquémica, si nosotros pudiéramos ver al paciente y tratarlo inmediatamente, podríamos salvar esta penumbra isquémica, si logramos restablecer el flujo sanguíneo cerebral. Pero si no ocurre eso, esa penumbra se va convirtiendo en un infarto, ¿ya? Entonces, como ustedes ven aquí en este gráfico de abajo, ¿no?, aquí el cerebro, esta zona de penumbra, pasa el tiempo y hay una zona infartada, pasa más tiempo, la zona infartada crece mucho más y finalmente toda esa zona que era penumbra se convierte en un infarto si es que no hemos corregido o no hemos ayudado a restaurar este flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Y eso es lo que ocurre en una isquemia, en un infarto cerebral, ¿ya? Y este es el principio, por ejemplo, del uso de la trombolisis, ¿ya? Cuando nosotros usamos trombolisis, lo tenemos que hacer al inicio, por este fenómeno, porque se puede rescatar la penumbra, ¿ya? Y aquí tenemos un esquema, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, hay una arteria obstruida, ¿no?, representada aquí por este punto. Entonces, hay una zona, digamos, central, que es el infarto, y una zona de penumbra que está alrededor, ¿no? Esta imagen es una representación de una resonancia, es la secuencia de difusión donde se ve el infarto. Y en una secuencia de perfusión se vería toda esta zona que no está perfundiendo bien, ¿no? Entonces, este es
Estas son representaciones de resonancia de difusión y perfusión. Y cuando uno compara estas dos imágenes, ¿no? Se ve esta zona de mismatch y esta es la zona que nosotros podríamos salvar en el infarto, ¿ya? Y para poder comprender un poco lo que es el ictus isquémico, tenemos que recordar un poco la vascularización del cerebro, ¿ya? La vascularización viene dada por dos territorios. Un territorio anterior, que depende de las arterias carótidas, y un territorio posterior, que depende de las arterias vertebrovasculares. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la arteria vertebral, ¿no? Junto con la otra, que se unen y forman la arteria basilar, ¿sí? Esta arteria basilar se divide finalmente en dos principales, que son las arterias cerebrales posteriores, ahí donde estoy señalando, ¿ya? Luego, en el territorio anterior, que empezaría acá, ¿no? Es la arteria carótida, la carótida interna, ¿no es cierto? Se va a dividir en lo que es la cerebral media y la cerebral anterior. Y todas estas arterias se unen a este nivel formando el polígono de Wills, ¿no? Entonces, teóricamente, si ocurriera alguna obstrucción en alguno de estos troncos, a través del polígono de Wills podría al menos intentar mejorar el flujo, ¿no es cierto? Esa es la idea del polígono de Wills, ¿ya? Entonces, aquí tenemos otro esquema, ¿no? Esta es la arteria carótida, ¿no? Inicialmente es una arteria carótida común y luego se divide en una carótida interna y una carótida externa, ¿no es cierto? La carótida interna es la que va a ir hacia el cerebro. La primera rama de esta carótida interna es esta de acá, que es la arteria oftálmica, ¿ya? Y una rama de esta arteria oftálmica va a ir al ojo, la arteria retiniana, ¿ya? Y es importante ese detalle anatómico porque en casos de amaurosis fugaz, lo que se compromete es justamente esta arteria. Y eso es un signo de enfermedad carotídea, ¿ya? Eso podrían preguntarles, ¿no? En el examen. Bueno, luego la arteria carótida, como les dije, se divide en cerebral media y cerebral anterior, ¿no es cierto? Y en el territorio posterior, perdón, aquí también en este otro corte, ¿no? Igual, ahí está la carótida interna, ¿no es cierto? Y cerebral media y cerebral anterior. Como se darán cuenta, la cerebral media irriga la convexidad del cerebro, ¿no es cierto? La parte convexa donde estoy señalando, ¿no? La región, la superficie externa del cerebro. Mientras que la parte interna depende de la cerebral anterior, ¿ya? Es importante recordar ese detalle anatómico. Y el territorio posterior, que es el territorio vertebrovascular, ¿no? Aquí tienen ustedes la arteria vertebral, ¿no? Que va a irrigar pues el cerebelo, el tronco, ¿no es cierto? Forma luego, como les dije, la basilar y finalmente se divide en la cerebral posterior, ¿ya? Aquí nuevamente la arteria vertebral que se une con la contralateral forma la arteria basilar y se divide en las cerebrales posteriores. O sea que las arterias cerebrales posteriores dependen del territorio vertebrovascular, ¿ya? El territorio vertebrovascular además irriga lo que es el tronco y el cerebelo. ¿Está bien? Aquí tienen otro esquema, ¿no? Representando la zona irrigada por la cerebral media, cerebral anterior. La cerebral posterior irriga la parte inferior de la región temporal. Y aquí está pues el territorio vertebrovascular. Aquí está cerebral media en la cara externa, cerebral anterior la parte superior, la parte inferior cerebral posterior y el territorio vertebrovascular. ¿Está bien? Aquí tenemos algunas áreas del cerebro, como por ejemplo el área del habla, ¿no? El área de Broca, que está en esta zona, el área de la lectura, ¿no? La escritura, la aritmética, la visión, en la región occipital. Aquí tenemos una cisura. ¿Cómo se llama esta cisura? ¿Perdón? Cisura de Rolando.
donde estoy señalando, es la cisura de Rolando. Y la cisura de Silvio es esta que está acá. ¿Ya? Entonces, en esa zona de la cisura de Rolando existe una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior está el área motora y en la parte posterior el área sensitiva. ¿Ya? Esas son cosas que no tienen que olvidarse. Y aquí está representado todo el cuerpo, ¿no? Que vamos a ver posteriormente, ¿no? Ahí está la pierna, el tronco, el brazo, la cara, la mano, la cara, ¿no es cierto? Ahora, en la región del tronco, ¿no? En esta zona, nosotros tenemos vías que ascienden y descienden, ¿no es cierto? Vías que van del cerebro hacia la médula y las extremidades y viceversa. Y tenemos también en el tronco los núcleos de los nervios craneales, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que si ustedes tienen una isquemia del territorio vértebro-basilar, ¿qué síntomas van a tener? Síntomas de nervios craneales, síntomas y signos de vías largas, motoras, sensitivas, etcétera, ¿no? Porque ascienden y bajan. Y puede haber también signos y síntomas cerebelosos, ¿no? Entonces es fácil. Si ustedes tienen esa clínica, ustedes pueden deducir de que el compromiso es vértebro-basilar. Pero si es de estas otras zonas, ¿no? Como por ejemplo el lenguaje, ¿no? Si el compromiso de fuerza o sensitivo tiene una distribución topográfica, probablemente estemos frente a un compromiso de territorio anterior, de territorio carotidio, ¿ya? Aquí tienen, por ejemplo, algunas imágenes que es para ver infartos de cerebral anterior, ¿no? Miren aquí esta zona, ¿ven? ¿No? Cerebral anterior, cerebral anterior, cerebral anterior, ¿ya? Así sería un compromiso de cerebral anterior, ¿ya? Otra imagen, ¿no? Ahí tienen la arteria carótida interna, ¿no? La arteria oftálmica que les decía, ¿se acuerdan? La cerebral media y la cerebral anterior, ¿ya? Y aquí está el homúnculo, ¿no es cierto? Que es la representación del cuerpo en esta zona del cerebro. Y como ustedes pueden ver, una gran zona está representada por lo que es la cara y la mano, ¿ya? Una gran parte de la superficie, ¿no? del cerebro está representado por estas dos zonas, ¿no? Y hacia la parte interna está, digamos, el muslo, la pierna, el pie, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si nosotros nos ubicamos en el cerebro, esta zona corresponde más o menos a esta parte. Si nosotros tenemos un compromiso de la arteria cerebral media, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? Un compromiso facio-braquial, ¿sí? ¿No es cierto? Cuando tenemos un compromiso de la arteria cerebral media, el déficit predominante es facio-braquial. ¿Está bien? Si tenemos un compromiso de la cerebral anterior, ¿no? Miren aquí, ¿qué vamos a tener? Un déficit crural. ¿Está bien? ¿Está claro? Ya, entonces eso sí es importante que lo tengan bien presente. Esta parte inferior, como les decía, de la parte temporal, está irrigado por la cerebral posterior, ¿ya? Y bueno, hay otras ramas como la coroidea anterior, que ya eso es un poco más complejo, pero con que sepan la otra parte es suficiente, ¿ya? Y aquí también ustedes pueden ver, ¿no? Esta es la cerebral media, y en la parte interna del cerebro da unas ramas, ¿no? Estas arterias son arterias perforantes que terminan en esta zona, o sea, ya no tienen anastomosis, ¿ya? A diferencia de las otras arterias que sí tienen otro tipo de anastomosis, ¿ya? Estas son ramas perforantes que van generalmente a los núcleos o ganglios basales. Luego vamos a volver a eso también. Y en cuanto al territorio vértebro-basilar, ¿no? Acá tenemos la arteria vertebral, ¿no es cierto? Como les dije, que se une a la otra y forma la basilar.
De la arteria vertebral hay una rama, que es esta de acá. Esta rama es la arteria cerebelosa póstero-inferior, o llamada también pica, ¿ya? Arteria cerebelosa póstero-inferior, o pica, ¿ya? Su obstrucción, su compromiso, generalmente da un síndrome de Wallenberg, así se llama, ¿no? De repente en neuroanatomía han hecho un poco eso, solo les estoy recalcando algunas cosas importantes, ¿ya? La otra rama es esta de acá, ¿no? ¿Sí? Esta es la arteria cerebelosa anteroinferior, o AICA, ¿no? A-I-C-A, arteria cerebelosa anteroinferior. Y finalmente ya de la arteria basilar, en esta parte, sale la arteria cerebelosa superior, ¿ya? Arteria cerebelosa superior. Y la basilar, como les dije, se divide o termina en las cerebrales posteriores, ¿no es cierto? Se divide y nacen las arterias cerebrales posteriores. Estas arterias cerebrales posteriores se van a la región occipital, a la región temporal, ¿ya? Un poco también hacia el tálamo, ¿ya? Como ustedes ven, de la arteria basilar existen numerosas ramas, ¿no? Ahí está, miren, que va al tronco, ¿no? Son numerosas ramas perforantes que van al tronco, ¿ya? Aquí tenemos un corte, ¿no? Donde están las cerebrales posteriores, ¿ya? Las cerebrales posteriores que van a la parte temporal, ¿no? En ambos lados. Aquí tienen otro esquema, ¿no? La superficie externa, ¿no? La cisura de Silvio, por aquí estará la cisura de Rolando. Aquí tienen las ramas de la arteria cerebral media. En la parte superior e interna, la arteria cerebral anterior. En la parte inferior temporal, la arteria cerebral posterior. Si lo vemos de la parte interna, ¿no? Aquí está arteria vertebral, arteria basilar, etc. Por otra zona, aquí está la arteria cerebral anterior, ¿no? Que irriga toda esta parte interna. Y si lo vemos desde la parte inferior, aquí en las arterias vertebrales, la basilar, las cerebrales posteriores, que irrigan esta parte inferior del cerebro, ¿ya? ¿Y qué hallazgos clínicos podemos tener de acuerdo al compromiso de cada una de estas arterias? Por ejemplo, en la cerebral anterior, ¿qué vamos a tener? Debilidad, parestesias, alteración sensitiva en la pierna contralateral. Ya saben por qué, ¿no es cierto? Si se compromete la cerebral media, ¿qué vamos a tener? También hemiparesia, hemipoestesia, pero probablemente a predominio facio-braquial, como les dije, ¿no es cierto? Puede haber hemianopsias. ¿Por qué? Porque la parte de las radiaciones ópticas que van por la parte temporal, ¿no? Dependen de la cerebral media. Por eso puede haber hemianopsia, ¿ya? Creo que hay un gráfico más adelante. Y si es el hemisferio dominante, puede haber afasia, ¿ya? Afasia, ¿no? Alteración del lenguaje. Si es en el hemisferio no dominante, generalmente se ve negligencia, ¿ya? Y la cerebral posterior, ¿no? Que viene, ¿no? Por esta zona, lo que va a dar son hemianopsias, cuadrantonopsias, con respeto del área macular. Y el territorio vertebrovascular lo que nos va a dar son alteración de nervios craneales, como por ejemplo diplopia, ¿no? Parálisis facial, síntomas motores y sensitivos bilaterales, porque ahí pasan las vías, como habíamos dicho, en el tronco. Puede haber ataxia, vértigo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, voy a usar este gráfico para mostrarles. El ojo, ¿no? Aquí viene el nervio óptico, ¿no? Que se une con el otro, se forma el quiasma, ¿no es cierto? Y luego vienen las radiaciones ópticas. Esas radiaciones ópticas vienen por esta zona, ¿no? Y se van hacia la región occipital. En esta parte inferior, que depende de la cerebral media, ¿no? Puede haber cierto compromiso, por eso es que la cerebral media puede dar alteraciones de hemianopsia, ¿ya? Por ese motivo, ¿está bien?
pero también se puede ver por alteración de cerebral posterior porque compromete el lóbulo occipital, ¿no es cierto? Y existe lo que es la isquemia transitoria o TIA, ¿no? Si ustedes leen los textos, dice, ¿no? Isquemia cerebral focal con duración de síntomas menor de 24 horas. Eso es lo que siempre nos han enseñado, ¿no es cierto? Pero esta definición es una definición de los años 70, cuando no existía pues los exámenes actuales, ¿no? Entonces, la definición actual, ¿no? Lo que se tiende es a que se catalogue como un episodio transitorio de disfunción neurológica causada por una isquemia focal, ya sea cerebral o retiniana, sin infarto agudo. ¿Qué quiere decir eso? Si a un paciente con un TIA nosotros le hacemos una resonancia y vemos una lesión, un infarto, ya no es un TIA, pues es un infarto, ¿no es cierto? Pero si hacemos una resonancia y no vemos ningún infarto, es un TIA. Ahora, el TIA generalmente dura minutos, dura 10 minutos, 15 minutos. La mayoría se resuelve en una hora, pero a veces puede durar más tiempo. Pero como ustedes comprenderán, por lo que hemos visto, si dura más tiempo, probablemente existe una lesión, ¿no es cierto? Porque ya pasó mucho tiempo, ¿no es cierto? Por eso es que considerar 24 horas es mucho tiempo, ¿ya? ¿Cuál es la etiología del infarto cerebral? ¿No? Y eso también se aplica al TIA. Pueden ser de 5 causas, como ya les habíamos comentado. Aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de causa rara y de causa indeterminada. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. El aterotrombótico, como su nombre lo dice, ¿no? Va a existir factores aterotrombóticos, o sea, de aterosclerosis, similar a lo que ocurre en patología coronaria, ¿no? Entonces ahí tenemos una placa que poco a poco se va acumulando, en algún momento puede romperse, ¿no? Puede formar algunos émbolos o finalmente obstruir toda la arteria, ¿no? Y ocurre pues el infarto en la región de esa arteria alterada, ¿no? Ese es el infarto aterotrombótico. Entonces, como la aterosclerosis es un proceso generalizado, no ocurre solo en la arteria del cerebro o solo en la arteria del corazón, ¿no? Va a haber otras enfermedades, otros signos en ese paciente. Por ejemplo, puede tener ya historia de infarto cardíaco, ¿no? Historia de angina, antecedente de claudicación intermitente en miembros inferiores, ¿no? O ya un TIA o ictus previo, ¿no es cierto? Así va a ser la historia de ese paciente. Ahora, además va a tener riesgos vasculares, ¿no? Por ejemplo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedad ateromatosa, tabaquismo, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un paciente con estas características, con estos factores de riesgo, nosotros decimos o podemos deducir de que probablemente sea un infarto aterotrombótico, ¿no? Y aquí tienen, miren, ¿no? La enfermedad arterial y el trombo extenso que llevó pues a la muerte de este paciente, ¿no? La otra etiología es la etiología cardioembólica, ¿no? Entonces va a haber una enfermedad cardíaca que se asocia con embolización. Dentro de las principales está la fibrilación auricular, un trombo mural después de un infarto cardíaco, enfermedad valvular, endocarditis. Existen algunas características clínicas que nos pueden orientar a que el infarto es cardioembólico. Por ejemplo, un inicio súbito, el hecho de que tenga crisis epilépticas al inicio, que el pico del déficit sea máximo desde el inicio, ¿ya? Puede comprometerse más de un territorio vascular, porque como es embólico, se pueden alterar diferentes arterias, ¿no es cierto? Entonces puede haber varios territorios comprometidos. O puede haber alguna evidencia de embolización sistémica, ¿no? Nosotros tuvimos una paciente que hizo infartos cerebrales múltiples, también hizo un infarto pulmonar, ¿no? Hizo varios tipos de infarto, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden sospechar de que la causa sea embólica, ¿no es cierto? Porque no van a presentarse diferentes patologías a diferentes niveles, ¿no? En la neuroimagen, ¿qué podemos ver? Como les decía, múltiples infartos en diferentes territorios. Puede haber infartos tanto corticales como profundos.
La transformación hemorrágica del infarto también orienta que sea cardioembólico, ¿ya? Y ausencia pues de estenosis arteriales u oclusión de vasos, ¿ya? Entonces, estas son algunas características del ictus cardioembólico. La causa principal de ictus cardioembólico de lejos es la fibrilación auricular, la principal causa, ¿ya? No se olviden de eso. La causa principal de ictus cardioembólico es FA, ¿ya? Ahí está resaltado para que no se olviden, ¿no? Y ahí tienen, pues, ¿no? En FA la aurícula está grande, ¿no es cierto? Se pueden formar ahí trombos y uno de estos sale y ocluye una arteria.